Parashá Metzorá, Vaikra, Levítico, capítulo 14, versículo 1 a capítulo 15, versículo 33. El Eterno habló a Moshe para decir: esta será la ley del Metzorá el día de su purificación, será llevado al Cohen. El Cohen saldrá a las afueras del campamento. El Cohen mirará y he aquí que la afección de Saraat ha sanado del Metzorá. El Cohen ordenará, y para el que se purifica se tomarán 2 pájaros vivos, puros y madera de cedro, lana carmesí e hisopo. El Cohen ordenará y se degollará uno de los pájaros en un recipiente de barro sobre agua de manantial. En cuanto al pájaro vivo, lo tomará así como la madera de cedro, la lana carmesí y el hisopo, y los mojará junto con el pájaro vivo en la sangre del pájaro degollado sobre agua de manantial. Deberá rociar 7 veces sobre el que se purifica de la Saraat, lo purificará y enviará libre el pájaro vivo sobre campo abierto. El que se purifica deberá sumergir sus vestimentas, rasurar todo su cabello y lavarse en agua y se volverá puro. Después podrá entrar al campamento, pero deberá permanecer fuera de su tienda durante 7 días. Al 7º día rasurará todo su cabello, su cabeza, su barba y sus cejas, y rasurará todo su cabello, sumergirá sus vestimentas y lavará su carne en agua y se volverá puro. En el 8º día deberá tomar 2 corderos sin defecto y una cordera de 1 año sin defecto, y 3 décimos de efa de sémola mezclados con aceite y un log de aceite. El Cohen que realiza la purificación pondrá al hombre que se purifica junto con ellos, delante del Eterno a la entrada de la tienda de la cita. El Cohen tomará un cordero y lo traerá para ofrenda de culpa junto con el log de aceite, y los mecerá en vaivén delante del Eterno. Degollará el cordero en el sitio donde degüella la ofrenda del pecado y la ofrenda de ascensión en el lugar sagrado, pues así como la ofrenda de pecado, la ofrenda de culpa es para el Cohen, sumamente sagrada. El Cohen tomará un poco de la sangre de la ofrenda de culpa y el Cohen lo pondrá sobre el cartílago de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar del pie derecho. El Cohen deberá tomar del log de aceite y lo verterá sobre la palma izquierda del Cohen. El Cohen mojará su dedo derecho en el aceite que está en su palma izquierda y rociará algo del aceite con su dedo 7 veces delante del Eterno. Y de lo que sobre del aceite que está en su palma, el Cohen pondrá sobre el cartílago de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho, encima de la sangre de la ofrenda de culpa. Y lo que sobre del aceite que está en la palma del Cohen, lo pondrá sobre la cabeza del que se purifica, y el Cohen hará expiación por él delante del Eterno. El Cohen realizará el servicio de la ofrenda de pecado y hará expiación por el que se purifica de su impureza. Después degollará la ofrenda de ascensión. El Cohen pondrá la ofrenda de ascensión y la oblación encima del altar, y el Cohen hará expiación por él y se volverá puro. Si él es pobre y sus medios no alcanzan, entonces tomará un cordero como ofrenda de culpa en servicio de vaivén a fin de hacer expiación por él, y 1 décimo de efa de sémola mezclado con aceite para oblación y un log de aceite, y 2 tórtolos y 2 palominos, lo que sus medios alcancen. Uno será ofrenda de pecado y otro será ofrenda de ascensión. Los deberá traer al Cohen en el 8º día de su purificación, a la entrada de la tienda de la cita delante del Eterno. El Cohen tomará el cordero de la ofrenda de culpa y el log de aceite, y el Cohen los mecerá en servicio de vaivén delante del Eterno. Deberá degollar el cordero de la ofrenda de culpa, y el Cohen tomará un poco de sangre de la ofrenda de culpa y la pondrá sobre el cartílago de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. El Cohen deberá verter del aceite sobre la palma izquierda del Cohen. El Cohen rociará con su dedo derecho del aceite que está en su palma izquierda 7 veces delante del Eterno. El Cohen pondrá el aceite que está en su palma sobre el cartílago de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho,
encima del sitio de la sangre de la ofrenda de culpa. Y lo que sobre del aceite que está en la palma del Cohen, él lo pondrá sobre la cabeza del que se purifica, a fin de hacer expiación por él delante del Eterno. Realizará el servicio de uno de los tórtolos o uno de los palominos de lo que sus medios alcancen. De lo que sus medios alcancen, uno es ofrenda de pecado y el otro es ofrenda de ascensión, junto con la oblación. Y el Cohen hará expiación por el que se purifica delante del Eterno. Esta es la ley para el que tenga una afección de Zaraat, cuyos medios no alcancen para su purificación. El Eterno habló a Moshe y a Aarón para decir: cuando lleguen a la tierra de Canaán, que yo les doy por posesión, y yo ponga afección de Zaraat sobre una casa en la tierra de su posesión, el dueño de la casa vendrá y anunciará al Cohen diciendo: algo como afección de Zaraat se me ha aparecido en casa. El Cohen dará la orden y desalojarán la casa antes de que llegue el Cohen para ver la afección, para que no se vuelva impuro todo lo que está en la casa. Y después el Cohen entrará a ver la casa, observará la afección y he aquí que la afección está en las paredes de la casa, manchas sumidas, verduzcas o rojizas, y su aspecto es más hundido que la pared. El Cohen saldrá de la casa a la entrada de la casa y cerrará la casa durante un periodo de 7 días. El Cohen regresará al 7º día y observará, y he aquí que la afección se ha extendido en las paredes de la casa. Entonces el Cohen ordenará y quitarán las piedras en las cuales esté la afección, y las arrojarán fuera de la ciudad en un lugar impuro. En cuanto a la casa, la raspará por dentro, alrededor, y argamasa que hayan raspado en los bordes la deberán verter fuera de la ciudad en un lugar impuro. Luego tomarán otras piedras y las traerán en lugar de las piedras, y deberá tomar otra argamasa y revocar la casa. Pero si la afección regresa y hace erupción en la casa después de que quitó las piedras, después de que la casa ha sido raspada en los bordes y después de que ha sido revocada, entonces el Cohen vendrá y mirará, y he aquí que la afección se ha extendido en la casa. Es Zaraat maligna en la casa, impura es. Deberá demoler la casa, sus piedras, sus maderos y toda la argamasa de la casa. Lo deberán sacar fuera de la ciudad a un lugar impuro. Cualquiera que entre en la casa durante todos los días que él la cerró será impuro hasta el anochecer, y el que se recueste en la casa deberá sumergir sus vestimentas, y el que coma en la casa deberá sumergir sus vestimentas. Si el Cohen debe venir y mira, y he aquí que la afección no se ha extendido en la casa después de que la casa fue revocada, entonces el Cohen declarará pura la casa, ya que la afección ha sanado. Para purificar la casa deberá tomar 2 pájaros, madera de cedro, lana carmesí e hisopo. Degollará un pájaro en un recipiente de barro sobre agua de manantial. Tomará la madera de cedro, el hisopo, la lana carmesí y el pájaro vivo, y los mojará en la sangre del pájaro degollado y en el agua de manantial, y rociará hacia la casa 7 veces. Purificará la casa con la sangre del pájaro y con el agua de manantial, con el pájaro vivo y con la madera de cedro, con el hisopo y con la lana carmesí. Enviará libre al pájaro vivo hacia las afueras de la ciudad, hacia el campo abierto, y hará expiación por la casa y se volverá pura. Esta es la ley para cualquier afección de Zaraat, y para la netec, y para la Zaraat de la vestimenta y de la casa, y para la mancha clara, la mancha blanquecina y la mancha brillante, para decidir sobre el día impuro y sobre el día puro. Esta es la ley de Zaraat. El Eterno habló a Moshe y a Aarón para decir: hablen a los hijos de Israel y díganles: cualquier hombre que tenga una emisión de su carne, su emisión es impura. Y esta será su impureza cuando tenga la emisión, ya sea que su carne fluya con su emisión, o ya sea que su carne esté obstruida a causa de su emisión, esa es su impureza. Cualquier lecho en que se recueste el que tenga la emisión se volverá impuro, y cualquier utensilio
utensilio en que se sienta se volverá impuro. El individuo que toque su lecho deberá sumergir sus vestimentas y él mismo lavarse en agua y será impuro hasta el anochecer. Y el que se siente sobre el objeto sobre el cual se siente el que tenga la emisión, deberá sumergir sus vestimentas y lavarse en agua, y será impuro hasta el anochecer. El que toque la carne del que tenga la emisión, deberá sumergir sus vestimentas y lavarse en agua, y será impuro hasta el anochecer. Si el que tiene la emisión escupe a un individuo puro, éste deberá sumergir sus vestimentas y lavarse en agua, y será impuro hasta el anochecer. Cualquier montura sobre la que se monte el que tenga la emisión se volverá impura. Y todo aquel que toque cualquier cosa que esté debajo de él se volverá impuro hasta el anochecer. Y el que los porte deberá sumergir sus vestimentas y lavarse en agua y será impuro hasta el anochecer. Cualquier individuo a quien toque el que tiene la emisión sin haber enjuagado sus manos en agua, deberá sumergir sus vestimentas y lavarse en agua, y será impuro hasta el anochecer. El utensilio de barro que toque el que tiene la emisión deberá ser roto, y cualquier utensilio de madera deberá ser enjuagado en agua. Cuando el que tenga la emisión cese de su emisión, deberá contar para sí un periodo de 7 días desde su cese, y deberá sumergir sus vestimentas y lavar su carne en agua de manantial y se volverá puro. Y al 8º día deberá tomar para sí 2 tórtolos o 2 palominos. Deberá venir delante del Eterno a la entrada de la tienda de la cita y entregárselos al Cohen. El Cohen hará uno de ellos ofrenda de pecado y otro ofrenda de ascensión. Y el Cohen hará expiación por él de su emisión delante del Eterno. Cuando de un hombre surja una emisión seminal, él deberá lavar toda su carne en agua y será impuro hasta el anochecer. Cualquier vestimenta o cualquier objeto de cuero sobre el que haya semen deberá ser sumergido en agua y será impuro hasta el anochecer. Una mujer con la que un hombre tenga relaciones sexuales, ambos deberán lavarse en agua y serán impuros hasta el anochecer. Cuando una mujer tenga un flujo, siendo sangre el flujo de su carne, durante un periodo de 7 días estará en su estado de separación, y cualquiera que la toque se volverá impuro hasta el anochecer. Cualquier cosa sobre la cual ella se recueste durante su estado de separación se volverá impura, y cualquier cosa sobre la cual ella se siente se volverá impura. Todo aquel que toque el lecho de ella deberá sumergir sus vestimentas y lavarse en agua y será impuro hasta el anochecer. Y todo aquel que toque cualquier objeto sobre el cual ella se siente deberá sumergir sus vestimentas y lavarse en agua y será impuro hasta el anochecer. Y si alguien está sobre el lecho o sobre el objeto encima del cual ella está sentada, al tocarlo él se volverá impuro hasta el anochecer. Si un hombre se acuesta con ella, entonces el estado de separación de ella estará sobre él y se volverá impuro durante un periodo de 7 días. Cualquier lecho sobre el que él se recueste se volverá impuro. Si una mujer tiene un flujo de sangre durante varios días fuera de su periodo, o si tiene un flujo después de su periodo de separación, todos los días de su flujo serán
como los días de su periodo de separación. Impura es. Cualquier lecho sobre el que ella se recueste durante todos los días de su flujo será para ella como el lecho de su estado de separación, y cualquier objeto sobre el que ella se siente será impuro como la impureza de su estado de separación. Todo aquel que los toque se volverá impuro. Deberá sumergir sus vestimentas y lavarse en agua, y será impuro hasta el anochecer. Si ella cesa de su flujo, deberá contar para sí un periodo de 7 días y después podrá purificarse. Al octavo día, ella deberá tomar 2 tórtolos o 2 palominos y llevarlos al Cohen a la entrada de la tienda de la cita. El Cohen hará una ofrenda de pecado y el otro ofrenda de ascensión, y el Cohen hará expiación por ella del flujo de su impureza delante del Eterno. Separarán a los hijos de Israel de su impureza y no morirán a causa de su impureza si contaminan mi santuario que está en medio de ellos. Esta es la ley para el varón que tenga una emisión y para aquel del que surja una emisión seminal por medio del cual se vuelve impuro, y para la que sufre por su estado de separación, para la persona que tenga un flujo, ya sea hombre o mujer, y para el varón que se acueste con una mujer impura.